Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Feliz año nuevo. Aprovecho para daros a vosotros y a los que nos veis por las redes sociales. Es una alegría, tenemos nuevamente el micro en condiciones y estamos en la sala esta que solemos utilizar los viernes tarde. Todavía estamos en fechas frías del invierno, así que tenemos la chimenea que nos genera la calor que necesitamos exterior para poder estar preparados para dar de nuestro interior, dar lo mejor desde el corazón. Y hoy nuestro hermano Robert pues nos va a hablar, va a compartir su corazón precisamente, y el título que le ha puesto, si no recuerdo mal, es nuestra naturaleza original antes de la caída. Redescubrirnos y redescubrirnos o volver a nuestro estado original justo antes de la caída para de alguna manera dar de nosotros nuestro máximo potencial y expresión de ese amor original que proviene del Creador. Pues le damos paso a Robert para que nos exponga este tema. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Saludos a todos los que están aquí, Luis, José Manuel, Cali y su madre Diana. Y los que nos van a ver por YouTube, ¿okay? por la red social. Bueno, hoy el tema que me gustaría tocar es ¿cómo sería la vida si no hubiera ocurrido la caída y cómo es la naturaleza humana original antes de la caída? Es muy interesante. Podríamos pues hablar primero sobre el ser humano, si realmente la caída había modificado su vida, o el ser humano ha vivido según su naturaleza desde el primer día hasta ahora. Yo sé que algunos dirán, pues, el ser humano pues, ha vivido la vida que le corresponde según su naturaleza. Entonces, la creencia en la caída es solamente una creencia. Yo sé que hay algunos que pensarán así, y es una creencia religiosa basada en lo que hemos aprendido pues, en la Biblia sobre la caída de Adán y Eva. Pero el argumento que siempre yo mantengo es que el ser humano es imposible que vive según su naturaleza cuando desea el bien y no siente satisfecho con la realidad que vive. Y siempre estamos quejándonos de nuestra realidad constantemente, sea pues nuestra realidad personal o familiar o incluso social, política, siempre estamos quejando. Entonces es obvio que no estamos satisfechos de nuestra realidad y no puede ser que originalmente somos así. A mí me cuesta aceptarlo personalmente. Entonces, y también hay una sensación de que las cosas no van bien y empieza desde el origen del ser humano, que las cosas no van bien. Imagino que nadie puede recordar un punto en la historia cuando las cosas han ido bien, perfecto para todo el mundo. Siempre estamos quejando, siempre estamos anhelando algo mejor que lo que tenemos en todos los aspectos. Y bueno, pues otros dirán, pues sí, somos así porque no hemos llegado a nuestra perfección y estamos perfeccionando. Esto también es otro argumento. Pero pues
si fuera así, estaríamos satisfechos con cada etapa de nuestro crecimiento, pero tampoco no estamos satisfechos. Entonces, el hecho de que exista la disatisfacción puede servir como un argumento que en algún punto el ser humano había desviado de su camino original, pienso yo. En algún punto tiene que haber desviado. Y la mejor explicación que hemos conseguido hasta ahora es lo que hemos aprendido estudiando el principio divino. Es el mejor. Cuando pues estudiamos que el ser humano es el hijo de Dios y hijo significa un linaje. Entonces siempre el propósito de la vida del ser humano es establecer un linaje, algo que puede continuar. Es interesante. Todo su anhelo es a pasar todo lo que ha logrado a su hijo y pasarlo como un legado. Eso sí, el linaje, una continuación. Entonces, el ser humano si ha creado algo que no le ha dado satisfacción, eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha llegado a ser su legado a sus hijos. Y va de generación esta disatisfacción. Por eso yo estoy totalmente convencido, no solamente mi creencia, pero mi convicción que sí, el ser humano se desvió en algún punto y busca volver a donde estaba antes del desvío. Y bueno, el principio divino tiene pues una explicación más profunda, pero esta explicación sencilla ofrezco para que podamos pues hablar sobre ese tema y empezar nuestra tertulia de hoy. Y antes de la caída, imagino, porque nosotros no estábamos aquí, solamente podemos saber si hacemos un estudio forense. Si este ocurre, tiene que ser por esto, por esto, por esto, por esto y por el otro. Un estudio lógico para sacar una conclusión. Entonces, antes de la caída, pues el ser humano estaba así creciendo, estaba evolucionando. Y tiene que llegar a un punto donde el desvío vino. Según el principio divino, vino en la segunda etapa de su crecimiento, que suele ocurrir en la vida del ser humano cuando sale de la etapa de pubertad, entrando en el tiempo de adulto, o la adolescencia, entrando la etapa del adulto. Y porque cuando llega a ser adulto, normalmente nos consideran como maduros, responsables de nuestros actos. Entonces tiene que ser en este punto que el ser humano pues estaba en una etapa donde Dios le podía responsabilizar por sus actos, porque sería injusto responsabilizar a un ser por su mala conducta cuando no ha llegado a este nivel de entender, ¿sabes?, el mal. Y aunque la historia del jardín de Edén es tan sencilla y muchas veces suena infantil, pero tiene mucha profundidad. Y esta madurez del ser humano que había comentado es obvio en el jardín de Edén, cuando, pues, según la historia, la serpiente pregunta a Eva si Dios le había prohibido comer de cierto fruto de un árbol, de todos los árboles. Y Eva le rectificó, está en la Biblia.
entonces este demuestra que ella lo sabía. Ella dijo, no nos prohibió comer de todos los frutos, solamente uno. Ella lo sabía. Eso indica que sí, había llegado a una edad de madurez para entender lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y aún así, pues, según la historia, pues, comió el fruto y a partir de ahí empezó a desviar. Entonces, todo esto es un simbolismo que también el principio divino aclara, lo explica muy bien, este simbolismo. Pero este punto de saber que algo no está mal, pero aún así hacerlo, es muy interesante estudiar. Saber que algo está mal, aún así hacerlo. Pues mira, y la verdad que muchos de los vicios humanos siguen el mismo modelo. Parece que nos ha quedado como un legado. Saber que algo está mal, pero lo hacemos. Un buen ejemplo es un fumador. Es que te va a ofrecer un cigarrillo, sabiendo que es malo para él. Y cuando le dices, no, yo no fumo, te afirma, sí, haces bien, ¿sabes? Porque es malo. Entonces tú le preguntas, ¿por qué fuma? Sabiendo que está mal. Y bueno, es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Entonces, volvemos al punto del legado. Este es lo que nos ha pasado. Una forma de ser que es totalmente contra nuestra natura. Totalmente. Y lo difícil después es salir, porque una vez que te enganchas al tabaco o a cualquier otro vicio, después por ti mismo no tienes la fuerza para salir. Es muy difícil para salir de ahí, es otra cosa. Ahí está la lucha. Pero tiene que haber un punto donde este tipo de comportamiento pues ocurre en el ser humano. Tiene que haber un punto. Y también anhelamos superar esto. Queremos, muy al fondo, tenemos un deseo de vivir nuestros ideales y sin contradicciones como este tipo. Y eso no significa que no vamos a sufrir. Aceptamos el sufrimiento porque lo vemos como un esfuerzo. Cuando te esfuerzas, a veces el esfuerzo te hace sufrir, pero sufres con alegría. Pero contradicción no. Contradicción siempre te deja con dolor de conciencia o con mal saber de boca, contradicciones. Sí. Y queremos eliminar esto, queremos eliminar contradicciones. Sufrimiento no. Contradicciones es lo que queremos eliminar. Y cuando somos padres, sufrimos con alegría para crear nuestros hijos. Es así. Entonces, el ser humano maduro no tiene miedo de sufrir. Sin embargo, le complica la vida a las contradicciones. Y pues esto es lo que hemos heredado. Este ha sido nuestro legado de nuestros antepasados y a veces no lo aceptamos, lo vemos como injusto, decimos, no, ¿por qué tengo que ser así? Pero nos obliga nuestra realidad a aceptar lo que somos así, que hemos heredado esto, una herencia que nos ha venido. Lo que más predomina, al final también es aceptándolo. Así es. Lo hace todo el mundo. Así es. Esto lo hemos heredado. Pero eso no nos disculpa. Eso no nos disculpa, pero el punto es que, como había dicho antes, estamos buscando un punto donde el ser humano desvió, ¿sabes? Y todo esto nos señala el desvío. Es un hierro que sigue, No pasa nada, ¿no? Es un hierro que está ahí arriba. Sí, es que hay un hierro que lo sujeta. sujeta, bueno, para que haya una... Sí.
Entonces sí, entonces debe haber un punto donde desviamos, ¿sabes? Y queremos volver a rectificar y superar esto, mejor dicho, que rectificar, superarlo, ¿no? Para que podamos realizar nuestros ideales. Porque todo el mundo desea vivir en un mundo de paz, de armonía y prosperidad. Todo el mundo. En el fondo sí. Todo el mundo, todo el mundo. Y sabemos que lo que nos está causando un obstáculo es nuestras contradicciones en todos los niveles, desde los más fuertes hasta los más débiles, los más ricos y los más pobres. Es que es lo mismo. Toda la humanidad estamos sufriendo esto. Pero a veces no conocemos o no tenemos las herramientas suficientes No tenemos las para herramientas. liberarnos de eso. Así es. Entonces, otro día hablaremos del curso, ¿no? de liberarnos de esto. Hoy pues, el tema que quería sacar es el hecho que estamos en esta situación, anhelando volver a un estado antes de la caída. ¿No? Porque la caída o el desvío del ser humano de su curso original, podemos asegurarnos que existió, ¿no? Existió este desvío, ¿no? Existió. No hemos nacido, o la raza humana no ha empezado en esta tierra y va evolucionando como nos lo han dicho en las clases de evolución. En la biología. Que provenimos del mundo, ¿sabes? No, yo pienso que no. ¿Sabes? Yo pienso que no. La conciencia humana dice otra cosa. Dice totalmente otra cosa. Bueno, pues, Impresionante. ¿qué ¿Qué es lo que- descripción? Nos has dado una descripción Fabuloso. en tan pocas palabras. Es Sí, sí, sí. impresionante. ¿Sabes? Sí, sí. La realidad humana. Y bueno, pues volveremos, ¿no? Y todo el curso de nuestra restauración, el único objetivo es volver al punto antes de la caída para continuar nuestro crecimiento hacia nuestra perfección. Eso es lo que explica en el principio divino. Y es Espiritualmente, ¿no? Sí, y es muy interesante estudiar el principio divino y estar en un ambiente donde uno puede hacer todas las preguntas que necesita hacer para aclarar y saber cómo guiarse en la vida. Es muy interesante. Por eso, pues, invitamos a todos aquí, pues, que establezcamos una costumbre de venir a Manantial y estudiar el principio divino juntos, ¿no? Porque juntos aprenderemos más, ¿no? Así es. Bueno, pues nada, esto es lo que quería, pues, compartir con vosotros para empezar nuestra tertulia, y pues cada uno puede decir qué opina sobre este tema. Bueno, Robert, la verdad que es una reflexión bastante interesante, porque mira que lo sabemos aparentemente, pero yo creo que no tenemos tanta consciencia, ¿no? Y que la consciencia es un proceso de experiencias, de, digamos, de esfuerzo, de trabajo, también de interés, ¿no? Porque estamos tratando en realidad de la naturaleza original, pero es la naturaleza escondida. Es la condición que nos gustaría, pero que no respondemos a esta naturaleza original. Es como si tenemos conciencia, pero no la queremos despertar. O como si tuviéramos ideales, pero no quisiéramos, como que tenemos miedo a los ideales. ¿Vale? Tenemos miedo y creamos nuestro mundo y nos cerramos, ¿no? De nuestro estado. Entonces, una de las cosas que cuando estabas hablando, Robert, la verdad que reflexionaba, digo, es que es tan difícil de ver el bien y de negar el mal, ¿no?
es muy difícil, porque aquí somos bueno y malo. Pero el mal está enraizado en la ignorancia, el mal está ahí relacionado a las malas experiencias, al resentimiento, al amor posesivo, que sinceramente es complicado. Es decir, no es que yo quiera ser bueno y lo sea, sino que en realidad tengo una mochila de cuentas pendientes, de cargas, ¿no? Y tengo que descargarlas, ¿no? Entonces yo veo, digamos, el mal como un problema espiritual que hay que entenderlo espiritualmente. Porque al fin y al cabo, nuestra liberación es una liberación espiritual, ¿no? Y por eso el método de comprensión no es un método cualquiera, no es un método lógico o científico, ni siquiera filosófico, aunque es verdad que se toca, se puede, digamos, dar referencia en cuanto a hechos, ¿no? Pero a la hora, digamos, de comprenderlo profundamente, lo tenemos que entender espiritualmente. Por eso tenemos que reconocer que existe un mundo espiritual y que somos espíritu. Y tenemos que reconocer que Dios existe y que existe un propósito. Y que nosotros formamos parte del propósito original del ideal de Dios. Entonces, claro, necesitamos herramientas, necesitamos conocimiento que nos dé fuerza, que nos dé inspiración, que nos dé coraje, ¿no? Por eso, yo la verdad que agradezco mucho el estudio que estamos haciendo, porque mis propios conocimientos necesitan contrastarse. Y al escuchar a Robert, o al escuchar a José Antonio, o a Cali, o a Luis, o a cualquiera, y da una opinión, la verdad que veo el trabajo que yo quiero hacer, ¿no? Y por eso es tan enriquecedor poder compartir, ¿no? Muchas gracias. Pues, bueno, sí es un tema importante porque en realidad si no hubiera sido por lo que pasó, pues ahora no estaríamos hablando de la desviación, como lo llamaste tú. Y la humanidad quizás estaría miles de años de luz, ¿no? De crecimiento, no solamente espiritual, sino también tecnológico, físico, en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, por eso es muy triste, ¿no? Porque también el precio que pagar ha sido muy alto. Por desgracia, muchas personas han tenido que vivir en total oscuridad, ¿no? Durante toda la historia humana por culpa de este desvío, ¿no? Y bueno, lo importante es ahora, pues nada, a ver si podemos volver al punto de salida, ¿no? Como en el parchís. Vuelves en el punto de... en el parchís, no, perdón, en la oca. Bueno, en el parchís también pasa, en los dos. Y empiezas de nuevo, pero esta vez lo haces mejor, ¿no? Es lo que nos toca hacer. Y gracias a Dios nosotros tuvimos suerte porque nacimos en una época en la que ya la oca ha avanzado el juego. Estamos en el punto, digamos, casi final, ¿no? O eso intento creer yo, ¿no? Porque supongo que, no quiero decir que será muy fácil, pero es mucho más fácil que antes. Nos ha tocado vivir en una época muy privilegiada. Así que, bueno, a ver qué tal y si toda la humanidad, no solamente nosotros, ¿no? Como representantes de los padres verdaderos, pero si no toda la humanidad pueda de alguna manera despertar, ¿no? Porque yo creo que Dios puede trabajar a través de mucha gente, no solamente a través de nosotros. Y bueno, tengo la esperanza que también las personas que tienen más poder económico, político, etcétera, también puedan ir despertando su conciencia, ¿no? Como tú has dicho, para que puedan avanzar la providencia un poco más rápido, ¿no? Y bueno, esa es nuestra esperanza de todos, ¿no? Poder vivir, como tú has dicho, en un mundo de paz y armonía, sin guerras y conflictos y etcétera, ¿no? Que son el fruto de este desvío también. Y sobre la evolución, solo un chiste rápido os voy a contar, que yo también estoy de acuerdo que Darwin no tenía razón. Y aunque de pequeños en el comunismo nos enseñaban la teoría de Darwin y estaban convencidos que es absolutamente verdadera, que no había ninguna duda. Una de mis mejores amigas, cuando era pequeña, la llevaron al zoo, su abuela la llevó al zoo,
Y entonces, cuando vieron los monos, diferentes tipos de monos, ¿no? De todo tipo de continentes, que ahí había bastante variedad, y preguntó a su abuela: abuela, ¿y estos monos cuándo van a convertirse en hombres? Muy bueno. Qué bueno. Es un chiste que pasó de verdad, quiero decir. Es una amiga mía que es muy inteligente, de pequeña lo fue y así. Y es verdad, ¿no? Que tanto tiempo que estamos esperando, desde el tiempo de Jesús y antes de él, los monos no fueron evolucionando, ni siquiera un 10% comparación con nosotros. Y no lo van a hacer porque creo que los animales podrían evolucionar a través del hombre, con la ayuda del hombre, pero sin su ayuda no creo que puedan conseguir. Así que bueno, nada, eso era todo lo que yo quería decir. Yo voy a empezar con esto que has dicho para las primeras gentes en el paraíso, en el Edén, que ya estaban suficientemente maduros para saber qué es bueno y qué es malo. Y tenían solo una lección, este árbol, nada más. Si pensamos de Jesucristo, tenía 3 veces de decir no quiero, no voy a hacerlo esto. Tentaciones. Sí, 3 veces. Pero él ha elegido no hacer esto que les proposía Satán. Pero Adán y Eva han crecido suficiente físicamente, por eso estaban preparados para este que pasó después, pero no estaban suficientemente maduros, sabían que eso es malo, pero no tenían la fuerza, ni físicamente ni espiritualmente, para estar fuerte para no hacer esto que les proponía Satán. Y cada humano, cada persona tiene el mismo. Cuando tiene que tomar una decisión, a veces sabe, a veces no sabe qué es bueno, qué es malo. Como hay cosas donde te puedes equivocar, que piensas eso es bueno, pero cuando lo haces dices, como madre mía, ¿qué ha hecho? Eso no tenía que hacerlo. ¿Sí? Pero antes de hacerlo pensabas que eso es bueno. ¿Sí? Por ejemplo, gente que toma droga, les dice, no, ahora vas a ir al paraíso, vas a ver qué bueno es. Y ellos piensan, ¿por qué no? Todos los hacen, no conozco a alguien que murió de esto. Y empiezan, y después no pueden parar. Sí, no pueden salir de este. Y eso es el problema, que todavía la humanidad no tiene la fuerza que tenía Jesús. Cuando hay un propósito, ¿qué decisión tienes que tomar? A tomar esta ruta que es la buena. Como estás en un crucero y dices, no sé por dónde voy. Son 4 direcciones. ¿Cuál es la buena? Y por eso me parece que tantos miles de años la gente tenía guerras, todavía hay bandidos, todavía hay criminales, todavía hay gente que no aman, no tienen la fe suficiente para amar a los demás y piensan, este no es bueno, este es malo, este es muy rico, etcétera, etcétera. Y hay tantas emociones que no son buenas, pero no tenemos la fuerza de resistir, yo pienso. Sí, pues me ha gustado mucho, Robert, como siempre. Eres un artista, eres un maestro. Expones temas muy interesantes donde después podemos reflexionar y analizar y bueno. Él me pone un pedestal. Bueno, yo lo considero mi maestro espiritual, ¿no? Claro. Bien, pues sí, qué decir, para no repetir y poder complementar de alguna manera. Después hablará Luis, él siempre se reserva para el final. Y bueno, es una buena estrategia hablar el último, porque ya has escuchado los demás. Bien, entonces sí, para mí, por ejemplo, yo soy una persona
que siempre he reflexionado y he mirado hacia adentro de mi ser, y desde una edad muy temprana llegué a la conclusión de lo que hemos mencionado aquí, que no solamente somos un cuerpo físico, que vamos a vivir una vida corta, ¿no? Entre 80 y 100 años, y después nos marcharemos y ahí termina, ¿no? Y ya está, ¿no? Sino que como que en el fondo dentro de nosotros hay una semilla, ¿no? Una naturaleza original que nos empuja. A algunos nos cuesta más que a otros el percatarnos o el sentir que somos más que un cuerpo físico, ¿no? Pero llega un momento, a través del curso de nuestra vida, por las propias experiencias, pues que despertamos de alguna manera y sentimos que lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo, el estándar de vida que llevamos, no nos beneficia, no nos aporta nada positivo, sino que nos perjudica en nuestra vida, nos hace sufrir, nos hace sentirnos mal de nosotros mismos y que no avanzamos, no salimos de ese círculo de oscuridad, ¿no? De ignorancia. Entonces, bueno, sí, yo siempre lo comento, he tenido la suerte de educarme a través de la religión, ¿no? Educación religiosa he recibido mucha, y eso probablemente me ha despertado el sentimiento de que dentro de mí hay un ser que está inmaduro y que necesita otro tipo de alimento, distinto al que recibimos, ¿no? En nuestra relación con el mundo. Entonces, bien, sí, yo, por ejemplo, me siento muy mal a veces cuando no tengo la fuerza de combatir o de superar esos aspectos de la naturaleza mala, que es la que predomina en nosotros. Por ejemplo, el egoísmo, ¿no? Con mi mujer muchas veces, cuando vamos en el coche conduciendo, nosotros somos de respetar la normativa de circulación y miramos no solamente de asegurarnos de que nosotros cumplimos, sino ponemos mil ojos, porque sabemos que la mayoría no cumple. Entonces nos sentimos fatal cuando la gente es egoísta, ¿no? En los pequeños detalles te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los ceda al paso, ¿no? La gente, pues, en vez de reducir la velocidad, ¿no? Y de asegurarse de que pueden pasar y no van a molestar a otros, ¿entiendes? Pues miran de pasar lo más rápidamente posible, aunque no tengan ¿cómo se dice? La autoridad, no, sí, y la preferencia. Y te ponen en una situación, muchas veces me he encontrado en una situación que me han puesto en una situación en la que yo he tenido que frenar o he tenido que reaccionar rápidamente, ¿no? Entonces, en estos pequeños detalles, hablando con mi mujer, hablamos, si la gente no fuera tan egoísta, si no fuéramos tan egoístas, porque todos en el fondo, a lo largo del día, somos egoístas, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, ¿no? Pues si miráramos de no ser tan egoístas, mejoraríamos la situación general. Sí, sería mucho más fácil. Habría un sentimiento, habría un espíritu de más alegría, ¿no? Entonces, bien, yo soy consciente de que personalmente la naturaleza mala que está en nosotros es muy difícil de superar, especialmente si no tienes referentes, si no tienes un modelo, si no tienes una claridad, una comprensión. Entonces es verdad que hemos tenido, a lo largo de la historia, hemos tenido personajes históricos, como por ejemplo el caso más conocido es el de Jesús, ¿no? El de la figura de Jesús. Muchos, aunque no son creyentes, ven a Jesús como una persona sabia para su época, adelantada, ¿no? En el aspecto de tener una visión de un mundo de amor y de paz. Entonces, claro, Jesús, que yo lo he
estudiado y lo he analizado mucho, es curioso cómo Jesús nunca en situaciones, cuando se encontraba en situaciones en las que tenía que, de alguna manera, tenía que mantener ese corazón, ¿no?, de amor, ese corazón incondicional, a pesar de sentir acusación o estar en una situación de ser atacado directamente, encontraba la manera, ¿no?, de salir airado, salir bien, ¿no?, sin dañarse a sí mismo, sin dañar a los demás, ¿no? Entonces, claro, yo miro de alguna manera siempre en las situaciones de presión o en las situaciones difíciles, mirar de no caer en la trampa, ¿no?, en ese sentimiento de generar resentimiento o de mirar de autoprotegerme, siendo egoísta, ¿no? Es decir, en una situación difícil, supongamos que hay un terremoto, ¿no?, y los edificios pues están viniendo abajo y toda la gente huye en estampida para mirar de salvarse a sí mismos, ¿no? Entonces es la reacción natural, ¿no?, del ser humano actual, ¿no? Miramos de mirar por nosotros y de estar bien, pero no nos preocupamos de la situación general de los demás, ¿no? Entonces es difícil salir de ese marco mental, ¿no? Superar el egoísmo, quiero decir. El anteponer el conjunto, los demás, el bienestar del conjunto a tu necesidad personal, ¿no? Pero es normal porque tenemos un cuerpo físico y siempre miramos de satisfacer esas necesidades básicas, pero muchas veces vamos más allá de las necesidades básicas. Miramos de estar bien económicamente, miramos de que no nos falte nada, miramos de, pues eso, de ser importantes, de que la gente nos quiera, ¿no? Entonces yo he vivido así cuando era joven y adolescente y me sentía vacío, ¿no? Y de alguna manera también sentía esa presión de mi naturaleza original, buena, de que me empujaba de alguna manera y como que me decía que no era correcto, que la forma de vida original es muy distinta a la mayoría, pero lo que pasa es que nos influimos. Cuando vemos que los demás van en una dirección, pues fácilmente nos dejamos llevar, ¿no? Y ir en la dirección contraria, aunque sepas que es correcto, pues significa que te vas a sentir solo, ¿no? Que no, incluso te va a faltar la fuerza, ¿no?, si no tienes esa conexión, ¿no? Pues nada, miro de mejorar y miro de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, Luis, antes de pasarlo a Luis, pues hay otro punto que me gustaría resaltar, que las cosas, la mochila, como dice José Manuel, que hemos heredado está bastante llena. Entonces, si empezamos a sacar que hay allí, pues, aunque no, a veces no queremos reconocerlo y lo justificamos, que es la naturaleza humana, normalmente es nuestra mayor justificación, ¿no? Es la naturaleza humana. Pero, como explica el principio divino, que tenemos dos aspectos de nuestra naturaleza, uno espiritual, otro físico. Y cuando damos más prioridad a lo físico, es ahí donde equivocamos. Por ejemplo, pues el instinto de autoprotección es natural, ¿sabes? Pero si damos validez a la autoprotección en circunstancias cuando requiere proteger otros valores, por ejemplo, el valor del amor, es ahí donde solemos equivocar. Por ejemplo, en una situación de terremoto, sí, es natural que uno busca salvarse. Sin embargo, cuando uno siente cuando uno siente que tiene alguien
que ama a su lado. Por ejemplo, un hijo, unos padres son capaces de ponerse en peligro para proteger a sus hijos. Porque hay otros valores que son de prioridad. Entonces, sí, aunque es natural al ser humano protegerse, es natural que su aspecto físico le empuja hacia autoprotección, que a veces parece que es egoísmo o egocentrismo, pero Dios nos ha creado de una forma que hay otros valores para equilibrar eso. Y esos son los valores del amor, ese valor espiritual. Por eso había dicho antes que un ser humano maduro no tiene miedo de sufrir, ni siquiera tiene miedo de morir, pero por amor, ¿sabes? Es por amor. Entonces, es allí donde queremos volver antes de la caída, al estado de valorar amor y poder vivir y morir por amor verdadero. Es ahí donde el ser humano, eso es lo que hemos perdido, es ahí donde queremos volver. Eso lo hacen los patriotas y los santos. Pero lamentablemente son pocos. Luis, toca a ti. Wow. Es un tema, la verdad que constantemente tenemos que aprender y descubrir, porque estamos agarrados, ¿eh? Mira, es un tema muy importante. A más de importante, yo creo que te podría decir, es la esencia. ¿El por qué la esencia? Porque, digamos, si no conoces la raíz del problema y no conoces bien la raíz de dónde vienes, difícilmente puedes avanzar, ¿no? Entonces, digamos, para poder avanzar, lógicamente, tienes que conocer todos los pormenores. Y eso te da paso a ti como individuo, decir, bueno, a lo mejor voy en el primer escalón, segundo, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente, dependiendo de cuánto hayas conocido, de cuánto conozcas de ese tipo de conocimiento con respecto a eso del primer momento. Hay una cosa que te dice en la Biblia, que te dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿vale? Y, digamos, la palabra de Dios es conocimiento, ¿vale? Y ese conocimiento, si tú lo ves, dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el conocimiento es la esencia de todo, para que tú tengas fe, puedas conocer el amor, etc., etc. Ese conocimiento es fundamental. Ahora, detrás de todo esto, algo que siempre el Padre nos dice, por ejemplo, que te dice: ¿qué es más importante, el amor, la vida o el linaje? ¿Vale? En el momento que escuches la primera vez, puedes dar, unos dirán el amor, otros la vida, otros el linaje, ¿no? Pero la cuestión es que el linaje es lo más importante y tiene su el porqué. Digamos, porque verdaderamente con el linaje, digamos, vas multiplicando el amor, vas multiplicando el conocimiento, vas multiplicando todo a través del linaje. Pero a través de ese linaje, como vas, multiplicas todo. Lógicamente, si no conociste lo que verdaderamente surgió en el inicio, vas a seguir transmitiendo ese falto de conocimiento durante miles de años, que es lo que ha pasado en la actualidad.
hemos pasado miles de años y es como que hubiese pasado lo de Adán y Eva ayer, porque seguimos igual. Y a veces, si uno se pone a pensar y a meditar detalladamente, y dices, o sea, ¿en qué hemos evolucionado? Porque si se habló esto hace miles de años y seguimos igual, ¿qué significa? Seguimos teniendo una esperanza de algo que fue hace miles de años y seguimos iguales. La cuestión está, que es algo que siempre he mencionado yo acá, las herramientas que nunca nos han sido dadas para poder evolucionar un poco más de lo que, del punto de partida y cómo tenemos que avanzar. ¿Qué es lo que llevamos en esa mochila? No solamente la carga, sino qué herramientas llevamos en esa mochila para poder avanzar. Y ahí está el detalle tan importante. Todos llevamos una mochila. La cuestión está, ¿qué es lo que llevamos? Uno puede llevar vacío, otro puede llevar algún tipo de herramienta X, o al otro a lo mejor simplemente lleva puro cargas que no van a servir para nada. Entonces, ahí está la fuerza de nosotros, física y mental, para poder soportar todo eso. Pero, ¿cómo estamos dispuestos a soportar si no tenemos ninguna herramienta? Como decía José Manuel, la conciencia, o sea, tenemos la conciencia de que eso estuvo mal y tal, pero la conciencia verdaderamente nos libera de todo eso que ha sido atrás. Lo que nos libera son las herramientas que tenemos que tener para eso, ¿no? Esas herramientas, no solamente con el hecho de que nos demos cuenta en algo de que allí hubo algo malo, sino que verdaderamente para darnos cuenta de ello necesitamos esas herramientas que nos ayuden para poder salir de eso, ¿no? Y poder avanzar, lógicamente. Entonces, la cuestión de aquí, de todo ello, es porque digo que es tan importante y esencial, porque este tema, como digamos, es tan profundo y tan amplio, y el comprender simplemente por encima de lo que surgió en Adán y Eva, de la conciencia de lo que estuvo bien o estuvo mal, de qué te tienes que comer o lo que no. La cuestión es darse cuenta qué es lo que nos ha hecho despertar eso en nuestra mente para poder seguir, decirlo, cometiendo el mismo error. Porque el hecho de que haya comido el fruto, ¿eso es lo que estuvo mal? ¿O la decisión que tomaron antes para poder hacer de cometer eso? ¿Qué es lo que estuvo mal verdaderamente? ¿Ya el acto en sí? ¿O lo que me surgió en mi cabeza antes de cometer el acto? La motivación. Entonces, ahí está, digamos, ¿qué es lo que a ese primer ser humano le motivó a querer hacerlo? Y ahí nos comprendemos todos de que esa motivación, esa primera fuerza que estuvo dispuesto a arriesgar su vida para poder, digamos, entre comillas, si vale, desafiar a Dios, desafiar a tu pareja, desafiar a Lucifer y desafiarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque le importó todo el resto, poca cosa, con el fin de cometer lo que en un principio se dijo que no debía hacer. Por lo tanto, dentro de nosotros mismos, en la actualidad también hay cosas que las cometemos. Estamos dispuestos a lo que sea por lo que tú decías, José Antonio, digamos, por nosotros mismos, a lo mejor salvarnos, ser un poco egoístas, ¿vale? Pero la cuestión está de todo esto: ¿qué? ¿Cómo y por qué quiero hacerlo esto? Y entonces, esa primera fuerza verdaderamente, esa primera decisión, ahí es cuando verdaderamente ya tomaste la mala decisión. Ahí es cuando
ya sabes que te vas a equivocar, más que el acto en sí, ¿no? El acto ya es un reflejo de lo que verdaderamente ya lo hiciste mentalmente. La consumación, ¿no? Entonces, digamos, ahí en ese aspecto, para poder entender qué es lo que se cometió mal, es saber qué verdaderamente es lo que perdieron, o qué es lo que verdaderamente tenían ganado, porque verdaderamente a veces no tomamos ese punto de vista, ¿no? Porque si tuvieron algo, ¿qué es lo que perdieron? ¿Y por qué lo perdieron? ¿Qué tan fuerte fue para que estuvieran dispuestos a perder su vida, entre comillas, ¿no? Y entonces, en la actualidad, nosotros no nos damos cuenta el valor de lo que es el amor, el valor de lo que es nosotros mismos, de que somos seres espirituales. No, como que pasamos por alto y simplemente nos basamos simplemente en lo que es un plan literario, ¿no? Pero esa literatura es muy bonita, pero las herramientas que tienes que llevar a tu espalda, cada uno es libre de elegir. Si coge una mochila con toda la carga que viene de tus antepasados, o con una mochila llena de herramientas para poder enfrentar el futuro. Tenemos que cambiar de mochila. Exactamente. Uno está libre en ese, y ese es el libre albedrío, ¿no? Nos tenemos que ir vaciando poco a poco. Pero a veces lo que hay en la mochila cuesta mucho, ¿eh? Sí. No tienes fuerza para sacarlo. Aquí está pegada. Pero ahí está la cuestión, para uno darse cuenta de ello, es importante esas herramientas que tanto se ha hablado, para poder darse cuenta de que a lo mejor la mochila es la incorrecta o las herramientas son las incorrectas, ¿no? Porque no te dan suficiente fuerza para seguir hacia adelante. Entonces, las herramientas, digamos, y esto sé que ayuda, digamos, en saber qué herramientas son y qué es lo que has perdido para poder saber, ver qué es lo que estás dispuesto a arriesgar tu vida para poder obtener verdaderamente lo que, entre comillas, perdiste, porque siempre ha estado. La cuestión está que no te has querido dar cuenta de que lo tienes aquí. Algo que les doy yo como algo que a mí siempre me ha funcionado y siempre me ha servido, es quitarme la culpa. Es quitarme la culpa. Y a mí siempre me ha funcionado en muchas cosas de mis decisiones. Sí, no sentirse culpable. ¿Y a qué voy con esto que les digo? No autoculparse. ¿Y esto qué es lo que les digo? Que si tú te quitas la culpa, y a mí les digo que me ayuda, ¿y por qué? Y ahora les explico. Y es, por ejemplo, tú te quitas la culpa porque tú siempre, como lo que hablaba hace un momento antes de empezar esta reunión, hablaba con José Antonio, de que hablábamos con respecto a la oración, y él hablaba diciendo que necesitaba al momento de orar, como que no se sentía conectado en soltar una lágrima o estar bien concentrado consigo mismo y tal, ¿no? Pero yo lo que comentaba, decía, uno hacia Dios verdaderamente, cuando uno no le ves a ese Dios tan lejano, sino que lo ves ya más de carne y hueso, por decirlo así, tú ya lo hablas de ese Dios de tú a tú. Si yo estoy hablando contigo, Robert, yo no necesito llorar para que tú me entiendas. Yo no necesito, digamos, echarte rosas para que tú me entiendas. Yo necesito darte chuches para que tú me entiendas. No necesito darte una caricia para que tú me entiendas. Yo lo que necesito verdaderamente es que tú me respondes. Con tu mirada me respondes. Entonces, yo ya te veo a ti un Dios más cercano. Y por lo tanto, yo hablo de tú a tú. Y
no necesito a ese, digamos, antes de ir a ti, sentirme culpable de algo. Esa culpabilidad la sientes, porque verdad, yo, en mi caso es lo que, digamos, si yo he cometido algo, yo mismo lo soluciono y enfrento y asumo el riesgo de lo que yo he hecho, me libero y entonces hablo contigo. Pero no me siento culpable. Oye, necesito clavarme de rodillas, hacer ayuno y oración de 20 días para poder que Dios me escuche, para que ese ser milagroso me escuche, sino que yo mismo asumo la responsabilidad y la decisión para decir, oye, te hablo de tú a tú, tú ya sabes que yo voy a cometer un fallo, ¿vale? Dios ya me conoce. Oye, asumo que voy a cometer fallo, pero asumo también que voy a darlo todo para poder eso ir cambiando día a día. ¿Qué es lo que te hace el sentirte culpable? Primero que te torturas tú mentalmente. Y cuando tú te torturas mentalmente, te quitas. Ya pierdes el sentido de lo que es el amor, pierdes el sentido del comprender a los demás, pierdes el sentido de las otras personas, ya te vuelves más egoísta. ¿Por qué? Ya no estás pensando en que las demás personas qué te dirán o por qué te dirán. Tú eres el responsable, tú te liberas de ello. Al estar liberado, tú te sientes la libertad de poder decir y hacer las cosas. Pero es difícil llegar a ese punto, para mucha gente, reconocer Sí. que se ha equivocado. Exacto. Es muy importante. Porque cuando uno se libera, digamos, de la culpa, uno mismo, digamos, lo que tú dices es difícil, pero es lo más desafiante. Ya, porque es fácil que otros te echen rositas y tal, y tú te sientes maravillado y tal, o digamos que te hundan, por ejemplo, te hablen o te digan millones de cosas y te hundas. Pero en ti está que te liberes de ello. En ti está que esas palabras que te digan te lleguen a ti o no te lleguen. Y en ti está que tú, digamos, al sentirte liberado, tú liberas tu mente, tu corazón y estás dispuesto a hacer lo que quieras. Te desafías a lo que sea. Entonces, es como una pequeña herramienta para poder entender lo que surgió en esos primeros orígenes. Hay muchas más herramientas, pero en mi caso es lo que me ha ayudado para sentirme liberado, decir, oye, esto es lo que surgió y qué estoy dispuesto yo a hacer. Esto me lo llevo en mi mochila. Esta liberación me la llevo en la mochila. Esto es una herramienta. Y así como estas, hay muchas más, las cuales uno tiene que estar dispuesto a llevarlas en su mochila para poder liberarse y poder avanzar. Porque lo contrario, a mí, como tú decías en un principio, Robert, a veces cuesta entender de cómo surgió esto en el principio. A mí también me cuesta entender cómo es posible que durante miles de años sigamos atados al mismo punto de partida. Entonces, algo falla allí, ¿no? Entonces, y es por qué yo a veces, eso he hablado con José Manuel, digo, ¿por qué verdaderamente el Padre siempre hablaba, daba cualquier discurso, daba cualquier charla, y siempre era y vuelta al principio del primer hombre y la primera mujer a la caída? Uno repite mucho porque alguien no ha entendido. Y si tanto ha repetido es porque no lo hemos entendido. Porque si lo hubiésemos entendido, él a lo mejor ya habría pasado de ese punto. Entonces, siempre me quedaba eso en mi mente. O sea, verdaderamente, miles de años y no hemos avanzado. O sea, hemos avanzado intelectualmente, económicamente, tecnológicamente, pero en el plan espiritual estamos en el punto de partida. No somos felices. Por eso. Y por lo tanto, por eso te digo, José, que eso nos libera. Lo que te estoy diciendo nos libera. Y así, digamos, liberas dentro de tu interior las toxinas que tienes internas para poder hacer que trabajen tus neuronas mucho más. ¿Por qué? Porque estás liberando a tu ser, estás liberando a tu yo interior. Y por lo tanto, todo parte de que somos seres espirituales y eso libera a tu ser físico también. Entonces,
eso nos hace ser mucho más poderosos y más grandes. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu comentario. Gracias a todos. La verdad que es un complemento impresionante. ¿Verdad que sí? No. Es impresionante. Sí, es verdad que el padre, todos sabemos su tema, ¿no? Es Adán y Eva, es que siempre habla de eso, y hasta que lo tomamos por garantizado, bueno, va a hablar su tema. Pero sí, Luis tiene razón, porque no lo hemos entendido. Es una historia bastante sencilla, ¿no? Infantil muchas veces cuando lo leemos o pensamos en ella, pero es muy, muy, muy profundo, ¿no? Este primer parte de Génesis es muy profundo. Hay mucho que desvelar ahí en esta historia. Muchísimo que aprender, ¿sí? Mucho. Y bueno, pues nada, terminamos aquí. Pues vamos a terminar aquí. Muchas gracias por venir, por compartir. Como acaba de decir José Manuel, que me ha gustado, es increíble, ¿no? Cómo podemos, escuchando a los demás, podemos entender más el corazón que tiene esa persona y la comprensión que necesitamos muchas veces para complementarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque no somos perfectos y tenemos muchas limitaciones, pero es como que, como decía Luis, ¿no? A Dios lo podemos ver en cada uno de nosotros, ¿no? Más cercano. Por eso, cada uno de nosotros somos una expresión, una manifestación de ese amor de Dios y de esa comprensión, ¿no? Y es por ello que, de alguna manera, pues, acerca del tema este que has sacado y has compartido, de nuestra naturaleza original de antes de la caída, pues ser sensibles y tener presente, que lo olvidamos también muchas veces nosotros, aunque pensemos que lo tenemos claro, como decía Luis, ¿no? Que el fundador de nuestro movimiento de la unificación enfatiza, ¿no? Siempre en sus discursos, ¿no? Con sus palabras, el origen, ¿no? De la procedencia, ¿no? Y bueno, y nos preguntamos, pero si esto ya lo sabemos, si esto ya lo hemos escuchado, ¿no? Y como dice, nos recordaba Luis, ¿no? Pero es por una razón de ser, ¿no? De que realmente hay algo que se nos ha pasado, algo que no hemos entendido bien y que estamos tropezando una y otra vez y no salimos de ahí, ¿no? Sí. No avanzamos, no crecemos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muy bien, ha estado interesante. Pues vamos a ir cerrando, Robert va a cerrar. Y bueno, deciros que nos gustaría volver a veros a todos las caras. Los que estamos aquí somos los habituales, pero hay muchas otras personas que sabemos que nos ven y que estaría bien que pudierais venir y pudierais también pues hablar y bueno, darnos a conocer vuestro corazón, ¿no? Pues vuestras experiencias de vida para poder de alguna manera pues crecer en la misma dirección, que el objetivo final siempre es pues ser mejores personas, amarnos, ¿no? Los unos a los otros y no esperar al recibir en nuestra relación, sino pensar primero en dar, qué podemos dar, qué podemos aportar, ¿no? Y bueno, y pues nada, pues muy bien, muchas gracias y nos vemos pronto.